Bocetación rápida, un video muy importante en el que vamos a hablar de la forma en que podríamos trabajar procesos de bocetación, pero sobre todo de pensamiento creativo en el momento en que, en el caso de un diseñador, está desarrollando una idea. Con unos pocos materiales muy básicos, tenemos aquí algunos de esos materiales. Les mostraré este rapidógrafo de tinta negra, uno con punta de pluma, otro con la clásica punta de rapidógrafo, en este caso un número 08, un marcador gris un poco gastado, un número 2, podría ser número 1 también, serviría perfectamente, un marcador gris número 5, un poco oscuro, pero que nos puede servir para dar algunos acentos, un bolígrafo corriente, un portaminas, en este caso es un portaminas de una mina muy gruesa, hay muchísimos materiales que pueden simular procesos de bocetación. Es importante mencionar que para bocetar son tal la cantidad de materiales y de opciones que tenemos que realmente no abarcaríamos el tiempo suficiente para poderlos describir uno por uno. Vamos a utilizar estos en este caso. En principio, ¿de qué se trata hacer una bocetación rápida cuando uno tiene que indagar sobre un tema en concreto? Vamos a tomar tres ejemplos diferentes. El primer consejo para hacer una bocetación rápida es pensar el artefacto en una de sus vistas principales. Quizá la que más se utiliza en la mayoría de los procesos de pensamiento creativo en diseño es la vista lateral. Los temas van a ser los siguientes. Vamos a imaginarnos cafeteras, vamos a imaginarnos robots que podrían ser, por ejemplo, robots auxiliares de cocina. Y un último tema podrían ser vehículos eléctricos. En un proceso de pensamiento rápido vamos a utilizar una combinación diversa de materiales. Vamos a coger este primer marcador y comencemos a plantear algunas ideas básicas muy rápidas de lo que podría ser cafeteras. Se trata entonces de concentrarse mucho en la mancha, por ejemplo, en la forma básica que nuestro cerebro está interpretando como lo que podría servirnos para generar un diseño. Ahí tendríamos una primera mancha. Bocetos de muy pequeña escala, es una especie de lluvia de ideas, literalmente es una lluvia de ideas donde cada uno de los elementos que voy dibujando son variaciones esenciales del tema. En el caso de las cafeteras, podemos imaginar todo tipo de formas. La idea, por supuesto, es no ponernos límites en ese primer concepto. Observen que las manchas son muy básicas, pretenden abarcar los elementos principales del volumen, como si estuviéramos viéndolos en una vista lateral. Eso sí es importante tenerlo muy en cuenta. Y la variación de forma, tamaño, proporción, es algo que puede estar en nuestras mentes en el momento de iniciar el proceso de bocetación. Tengo aquí entonces 4 ideas que, como pueden ver, son bastante elementales, muy básicas. Se trata de un simple manchado con un marcador que además tiene poca tinta y nos permite situar algunos de los elementos principales. A continuación podemos utilizar el rapidógrafo 08 color negro y con el rapidógrafo comenzamos a buscar dentro de esa mancha los componentes que podría tener la forma definitiva de la cafetera. La idea es que nuestra mente procese la información de la manera más rápida posible. Es una primera exploración. Habría que hacer muchísimos más bocetos. Aquí solamente estamos haciendo el ejemplo de lo que significa un tema y además estamos utilizando solamente 2 materiales básicos de los que les he mostrado. Hay algunos elementos que ya empiezan a darles la identidad, las características que podría tener. Si yo varío la proporción y tamaño, por ejemplo, de los elementos, solamente con hacer esa variación obtengo propuestas muy distintas. No es ni siquiera tan importante que yo siga fielmente el límite de las manchas. Se trata de que la línea
se convierta en un segundo momento exploratorio de las ideas. Ahí ven ustedes el resultado de lo que podría ser ese primer manchado, esa primera propuesta. Este tipo de pequeños bocetos son bastante frecuentes. Es aconsejable que comencemos a hacer ejercicios de este tipo, de manera que a medida que vayamos desarrollando las ideas y tengamos muchísimas de estas planteadas, podamos complementarlas más a fondo, o ya una vez tomada la decisión, escoger por eliminación la que nos parezca la más acertada, la que más se aproxima a las condiciones de desarrollo del proyecto. Primer ejemplo, vamos a combinar ahora materiales distintos. Tomemos ahora como punto de arranque el tema de los automóviles. Hacemos 3 planteamientos básicos. De nuevo, utilizando el lápiz portaminas muy grueso en este caso, lo vamos a usar planteando algunas formas básicas de los componentes de lo que podría ser la carrocería en vista lateral de un vehículo. Una indagación muy básica, muy escueta. Este material, siendo muy dúctil, muy fácil de manipular, nos permite hacer exploraciones a gran velocidad. Observen cómo sobre la marcha, improvisando completamente, utilizo los códigos visuales que permitirían la interpretación de algo que podría ser equivalente a un vehículo. Ahí tenemos ya planteamientos suficientemente claros para poder hacer con él procesos de desarrollo de diseño. Este material también es muy aconsejable, podría tratarse también de una simple barra de carboncillo o de pastel. Son materiales todos estos perfectamente utilizables en estos procesos. Podríamos utilizar de nuevo el rapidógrafo, naturalmente, para complementar la idea, y ya en esta segunda fase nuestra mente puede empezar a desarrollar un poco más el planteamiento inicial de esa mancha que solo buscaba identificar algunos de los elementos constitutivos. Observen que ya con la línea lo que hago es empezar a explorar algo más a fondo las características del diseño y empiezo a generar detalles que puedo ir incorporando poco a poco a medida que el boceto avanza. Como pueden ver, esa es una estrategia veloz de bocetación. Para cualquier tema es perfectamente válido. Cambiemos de material para que vean ustedes algunas diferencias por contraste. Por ejemplo, el bolígrafo, que es muy sencillo, fácil de utilizar y también se complementa bastante bien con la mancha básica que ya hemos ejecutado. El tono negro de este tipo de tinta tiende a ser un poco más grisoso, es diferente por supuesto a la intensidad de negro profundo que tiene la tinta típica de los rapidógrafos. Una segunda idea, un segundo planteamiento, vamos hacia un tercero, cambiemos de nuevo de material y utilicemos este otro tipo de punta de tinta que es una punta tipo plumón. Igualmente nos permite, no hay que hacer presión sobre ella porque es bastante sensible, esquematizar con mucha velocidad la idea que estamos intentando procesar. Esta sería una primera aproximación a un tema. Vean ustedes la combinación de materiales, la velocidad con lo que estamos trabajando y, consejo fundamental, encuadrarnos o enfocar nuestra mente en una sola vista. En este caso podría ser la vista lateral de los objetos que estamos proponiendo. Y finalmente hagamos algunas propuestas básicas. También es importante observar que los bocetos no deben ser muy grandes, son bocetos bastante pequeños, en una sola hoja cabe un número considerable. Usando un tono un poco más denso, más oscuro, vayamos a un tema distinto, vamos a imaginarnos lo que podría ser la indagación, búsqueda o exploración de la forma para lo que podrían ser algo así como unos robots auxiliares de cocina o algo similar. Entonces, de nuevo la exploración, el cambio de tamaño, proporción y forma de los elementos que podrían constituir el eje fundamental para el desarrollo de la propuesta. Algunos de estos elementos podrían estar inspirados en formas ya preexistentes, por ejemplo, antropomorfas o biomorfas. Aquí estamos pensando en esta propuesta en una especie de arácnido que quizá podría darnos la pista,
Observen el manchado, la sola silueta ya nos está diciendo algo muy valioso sobre la propuesta. Y nuevamente con el rapidógrafo empezamos a introducir detalles que ya tendrían características mucho más detalladas, específicas, de lo que podrían ser los elementos mecánicos, técnicos, que constituirían nuestra propuesta. Bocetación rápida, vista lateral, escogida para poder hacer este ejercicio. Y recuérdenlo, partimos siempre de una mancha muy ligera, muy rápida, conectada completamente con nuestra mente, que nos permita ir haciendo las propuestas para empezar a estudiar la configuración formal y de cierta manera también, llegando a un proceso un poco más detallado, la configuración técnica, las partes, la forma en que estarían constituidas. Observen que no se trata de seguir fielmente la trayectoria de la mancha, sino apoyarse en ella para ir generando de paso un cierto sentido de contraste. Tenemos entonces las propuestas, recuerden, en vistas directamente conectadas con nuestra mente. Si queremos retocarlas o repasarlas, por ejemplo, en el caso del lápiz, podemos enfatizar algunas tonalidades que nos permitan ya ir describiendo inclusive brillos o enfatizando la forma del volumen, con unos pocos toques, usando la punta ancha con toda libertad. Esto nos permitiría ir a un nivel distinto. También podemos hacer recombinaciones, podemos introducir el lápiz en los planteamientos anteriores, teniendo en cuenta algunos conceptos de luz, sombra, transparencia, etc. Pequeños bocetos. Así surge muy probablemente un proceso de diseño eficiente y suficientemente claro para poder pasar a la fase siguiente. Ahora, después de tener estos primeros planteamientos, se hace necesario interpretarlos en volumen. Vamos a suponer que a lo largo del proceso hemos decidido escoger una propuesta de cada tema. Vamos a imaginarnos que escogimos la propuesta número 1 por considerarla la más adecuada. En el caso de los vehículos, imaginémonos que cogimos la 2. En el caso de los robots, supongamos que escogimos nuevamente la 1. Y tenemos que traducirla ahora a una interpretación volumétrica. Entonces, lo que podemos hacer es sencillamente valernos de una información esencial que tiene que ver con la interpretación volumétrica de la realidad. Aquí estaríamos hablando de un sistema de representación basado en dos ángulos a 30 grados de inclinación, que son los que originan los volúmenes que vamos a dibujar. Veamos cómo funciona esto. Si cojo la propuesta 1 de la cafetera, pienso entonces que dibujo la cafetera como una elipse en la parte superior, otra elipse en la parte inferior un poco más estrecha, la conecto por medio de diagonales. Tengo muy en cuenta un eje medio que me permite controlar la forma, proporción, etc. E introduzco otra elipse completamente horizontal conectándola con la anterior. De esta manera estamos empezando a acercarnos a la interpretación formal. Una vez que llegamos acá, buscamos un eje de dirección, podría ser completamente horizontal para la empuñadura. Añadimos la forma volumétrica que podría tener esta empuñadura. Añadimos lo que podría ser el pico o la boca de la cafetera en la parte de arriba. Y ya tenemos una interpretación, pero no en una vista plana, sino una interpretación que en este caso tiene volumen. A esto le podemos añadir tonalidades, nuevamente utilizando juegos de marcadores. También el mismo lápiz nos podría servir si lo usamos un poco inclinado para generar, como ya lo vimos, algunas escalas de grises y alguna descripción básica del volumen aquí. Y también podemos retornar a la línea intensa que nos puede permitir el rapidógrafo, de modo que estamos haciendo ya una aproximación, pero en este caso un poco más próxima a la manera en que podemos interpretar la realidad, sin que sea todavía una interpretación de tipo cónico. Aquí cabe decirlo, es importantísimo tener en cuenta
que los ojos de los seres humanos no perciben la realidad con estos ángulos de inclinación a 30 grados. Aquí no son tan obvios porque se trata de un objeto cónico semicilíndrico. Será más evidente en el tema del vehículo. Comencemos a plantearlo. Nuevamente podemos usar un lápiz, podría tratarse de un lápiz grueso como este, o podemos recurrir a un portaminas o un lápiz corriente. Aquí sí va a entrar en juego el tema de los 30 grados. Podemos trabajar con mayor seguridad o mayor certeza si hacemos un par de perpendiculares sobre las cuales calculamos esos dos ángulos a 30. Este tipo de representación se conoce como axonometría isométrica. Sobre esas dos líneas yo puedo comenzar a plantear la dirección que va a tener el boceto. Estamos hablando de la propuesta número 2, esta que tenemos acá. De manera que genero entonces una especie de caja, toda ella construida con los 30 grados, como se puede ver aquí, siempre por líneas paralelas. Y ya con base en esa caja tenemos un apoyo seguro. Esa caja es una de las cosas más importantes de entender y aprender a interpretar. Las ruedas las podemos ubicar en una dirección indicada que también tiene que ver con la forma en que se dibuja en axonometría isométrica. Hay una leve inclinación en esta dirección de las elipses. Si vemos 3 o las 4 ruedas, las dibujamos y con base en esa estructura tan segura podemos empezar a trazar finalmente la forma de la carrocería, pero esta vez pensando ya en una interpretación en 3 dimensiones, a diferencia de las vistas anteriores o lo que habíamos planteado como proceso inicial de indagación del diseño. Por medio de desplazamientos generamos entonces curvas, detalles, etcétera, etcétera. Nuevamente podemos utilizar el mismo lápiz para plantear rápidamente alguna sensación de luz, sombra, estructura, como puede ser esto. Podríamos dejarlo tal como lo están viendo en este momento. Podríamos combinarlo con la tinta si queremos buscar un contraste todavía mayor de la forma, pero la bocetación tiene estas características, la bocetación rápida. Son trazos sueltos que buscan explorar la forma, proporción y características básicas de la propuesta que se está desarrollando, sin ir a mayor grado de detalle. Y finalmente, la propuesta del robot, que también podemos imaginárnoslo dibujado a 30 grados, entonces de nuevo podemos pensar en un par de líneas perpendiculares. Estas líneas perpendiculares siempre serán un buen apoyo cuando todavía no tenemos suficiente experiencia para calcular estos ángulos a 30 grados al lado y lado. La propuesta entonces se basa en una especie de plataforma que podría ser de forma prácticamente cuadrada, en isométrica. Podemos pensar en que allí ya podemos plantear directamente las ruedas que van a permitir el desplazamiento de nuestro robot y empezar a explorar lo que podría ser la primera parte de un volumen inicial. Cambiemos de material. Es una superficie más o menos equivalente a cuadrado en la parte de arriba, formando un área más o menos piramidal, rematada por una articulación en la parte superior y finalmente lo que podríamos llamar la cabeza de esa figura del robot. Aquí tenemos entonces procesos de bocetación hechos a partir de herramientas muy sencillas, muy asequibles y que ya nos permiten entonces ir a un grado de complejidad mayor al que representa la interpretación en vistas. Entonces, cualquiera de estas imágenes interpretada de esta manera puede enriquecerse cada vez más. Si es necesario, uno puede introducir entonces detalles con materiales o técnicas mixtas. Puede también imaginar el uso de otras herramientas complementarias para resaltar detalles importantes como podría ser solamente las líneas de contorno de la silueta, cosa que es bastante interesante de hacer cuando se trata de propuestas de diseño, y poco a poco concluir una imagen que en este caso ya es una interpretación
en tercera dimensión de propuestas que originalmente habían surgido en su versión en vista lateral. Ahí tenemos el proceso, repasemos: bocetación muy rápida, lluvia de ideas, consejo importante, dibujar vista lateral de lo que estemos desarrollando. Después de hacer muchísimos de estos bocetos, escoger la mejor propuesta y pasarla a una interpretación, escogiendo algún sistema de representación volumétrica, en este caso conocido como axonometría isométrica. Concluye este video como primera introducción a lo que representan los procesos de bocetación y desarrollo de ideas en muchos campos del diseño, la arquitectura, la ilustración, la animación y muchas otras profesiones que implican el dibujo.